tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Fátima. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Quiero encontrar mi vocación. Muy buenas tardes a todos. Son las 15, con 33 minutos ya. En este miércoles 2 de junio de 2021. Y hoy tenemos un invitado realmente de lujo, el invitado más esperado del programa. ¿Quién no le conoce al padre Javier Olivera Rabasi? Que Lupe nos va a leer brevemente su currículum para poder presentarlo formalmente. Sí, hola, también puedes presentarme a mí, que les voy a estar acompañando el día de hoy, ¿verdad? Y sí, el día de hoy nos va a estar acompañando el padre Rabasi, Javier Olivera Rabasi. Él es sacerdote, abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor en Filosofía por la Pontificia Università en Roma y doctor en Historia en la Universidad Nacional Cuyo. Se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, las lenguas clásicas y la historia. Publica artículos de actualidad para la revista internacional Infocatólica. Es fundador y director del sitio web Que no te la cuente, dedicado a la apologética histórica, justamente lo que vamos a tratar hoy también, y la falsificación de la realidad. Así que, padre, muy bienvenido a este programa. Creo que ya mencionamos también el tema sobre el cual él nos va a estar hablando, así que dejamos a tu disposición en estos minutos, padre. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te oye. Perfecto, excelente. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Es un gusto, como siempre, estar con los hermanos del Paraguay. Tengo muchísimos amigos allí, así que, bueno, me habían convocado para conversar acerca de la apologética de la historia, o la apologética histórica. Yo no sé si ustedes prefieren que yo hable simplemente y ustedes después me pregunten, o vamos a hacer un diálogo como quieran. Díganme ustedes, yo me someto a lo que me digan. Como a vos te parezca mejor. O sea, yo considero que va a ser mejor en la exposición, y entonces en base a eso también pueden surgir varias preguntas y posterior a ello, entonces, para ir disipándolas. Perfecto. Bueno, para poder definir primero la que es una apologética histórica, hace falta primero definir qué es la apologética y después qué es la historia, ¿no? O sea, por empezar hay que definir los términos. La apologética hoy por hoy es una palabra que está bastante como en desuso, porque en algunos sectores de la iglesia se dice que es algo que es malo, que no es bueno, que es anticuado, que pasó de moda, que esto quedó ya en el tiempo y que no hace falta utilizarla. Y por eso en muchos seminarios, me animaría a decir que en la inmensa mayoría de los seminarios católicos donde se forman los sacerdotes, no se enseña. Es una palabra que nos viene de griego. Apologumai en griego significa defender. Apologeo es la defensa de algo, de alguien. Uno hace una apologética de un imputado en un juicio, como abogado defensor, hace una apologética de su propia familia, de su propia fama, en fin, bueno.
Y se entiende en la Iglesia por la apologética, la defensa en concreto de la fe, la defensa de la Iglesia. Por ejemplo, ayer o anteayer, me fueron los días, la Iglesia en el calendario litúrgico, creo que fue ayer, celebraba la fiesta del mártir San Justino mártir, el patrono de los filósofos, se llama así, que entre otros tiene como Sócrates una apología, ¿no? La apología de Sócrates, escrita por Platón naturalmente, es una especie de defensa de la vida de Sócrates. Eso es lo que hace Platón con Sócrates, la apología de Sócrates. Y San Justino escribe su apología para defender sus creencias, por lo cual él finalmente va a morir. San Justino mártir muere por defender la fe. Él era filósofo y después se convierte al catolicismo y después muere por profesar la fe católica. Es decir, los primeros padres de la Iglesia llamaban con este término, esta palabra, apología, apologética, a la defensa de la propia fe. Porque uno solamente defiende lo que ama y uno no defiende lo que no ama. Es muy sencillo. Si yo no amo a mis padres y no los voy a defender. Si algún día alguien insulta a mi madre, y bueno, entonces si yo no la amo, no la voy a defender. Y es por eso que quien defiende algo es porque ama ese algo. Y la apologética entonces es una defensa de la fe, una defensa de la Iglesia, una defensa de nuestra doctrina, ¿no? Por un lado la apologética. Por otro lado, la historia, una apologética histórica, dijimos recién. La historia, como hoy se entiende, algunos piensan que la historia es simplemente el estudio de fechas o de hechos pasados, o de lugares, o de personajes. No. Esa es la historia más bien desde el punto de vista moderno, positivista, de que se hace historia de cualquier tontera, ¿no? De cuál era los gustos de, qué sé yo, del Mariscal López, cuál eran las mujeres del General San Martín, de qué color eran los pantalones que usaba la amante en fin. O sea, eso es chusmerío del pasado, no es historia. Historia, estrictamente hablando, según el sentido clásico de la definición, es el estudio de los hechos trascendentes del pasado. Uno estudia del pasado no cualquier cosa. Probablemente cuando, no sé, pasa el tiempo y nuestros papás o nuestros abuelitos, capaz que ya fallecieron, por ejemplo los míos fallecieron, nadie ha hecho historia de mis abuelos. En mi familia los recordamos, pasamos por ellos, los recordamos con tristeza, con alegría, todo lo que pasa en las familias, pero no hay una historia acerca de Ángel Rabasi, fue mi abuelo materno, o Jorge Olivera padre, que fue mi abuelo paterno. ¿Por qué? Porque capaz que están en el cielo, capaz que fueron santos, pero no, al menos a la vista de todos, no realizaron hechos que trasciendan lo común, que trasciendan, digamos, lo cotidiano. Uno puede estudiarlos entonces a nivel personal, por una cuestión sentimental, familiar, lo que fuera, pero no hay una historia de mis abuelos, por ejemplo. Sin embargo, sí hay una historia de ciertos caudillos, sí hay una historia de Ruiz Montoya, sí hay una historia de San Francisco Javier o lo que fuera. Es decir, porque hicieron cosas trascendentes en el pasado. Por eso la historia se define clásicamente así: el estudio de los hechos trascendentes del pasado, y no cualquier hecho del pasado. Bien, entonces ahí uno por lo menos puede comenzar a enmarcar esto de lo que es la historia y lo que es la apologética, ¿no? Este término, lo digo con mucha simplicidad y con mucha humildad, yo no lo he escuchado otras veces, al punto tal que cuando buscaba cómo llamarle a esto que yo intentaba hacer, no encontraba un término. Defender la fe a partir de la historia, bueno, ¿cómo se puede llamar? Entonces por eso dije, bueno, llamémosle de ese modo, apologética histórica. ¿Y cómo surge esta inclinación de mi parte? Surge porque cuando muchas veces sucede que los jóvenes pasan de la escuela secundaria o del colegio, ¿no?, a la universidad, en muchas universidades comienzan poco a poco a ser atacados en su propia fe, no directamente contra los dogmas de la fe. O sea, no que vayan a ir directamente a decirte la Virgen María no fue virgen, Jesucristo no es Dios, es simplemente un hombre, un loco, un fanático, un profeta, pero no es el Mesías esperado de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. En las universidades no te van a atacar, puede ser que sí, pero pocas veces. Lo que sucede muchas veces es que cuando uno entra al ambiente universitario es que te van atacando la fe desde los costados, ¿no? Desde, por ejemplo, la filosofía, desde la historia, desde la literatura.
Y entonces uno de los ámbitos que se utiliza mucho en este mundo laicista, anticristiano, anticatólico, es la lucha contra la fe desde la historia. Por ejemplo, te dicen que la Iglesia fue durante siglos, fue una oscurantista, enemiga de la mujer, machista, misógina, que subyugaba a la mujer, que la tenía como una especie de cosa, que no la respetaba, ¿no? que era todo un patriarcado y la mujer era una pobre sumisa siempre toda la vida. Por ejemplo, te dicen que en la conquista de América se mataron a todos los indios, que hicieron un genocidio, que no quedó ningún, entre comillas, pueblo originario, y que acá solamente si vos no te convertías al catolicismo, te venían con la cruz y con la espada, y entonces te imponían la fe, ¿no? O por ejemplo, te hablan de la Inquisición, de la Edad Media, y así, pero miles y miles y miles de falsedades históricas que a fuerza de repetir, uno sabe que, como decía un revolucionario comunista que fue Lenin, decía que una mentira dicha 1000 veces se termina transformando en una verdad, ¿no? Entonces tanto se ha dicho que la Inquisición mataba a la gente que no pensaba como la Iglesia, que en España, en América, hizo un genocidio, y entonces todo el tiempo, que uno, incluso un católico, termina viéndose como golpeado por estas cosas. ¿Y qué sucede cuando, sobre todo lo que yo veía en el ambiente, o veo en el ambiente universitario, es que cuando una persona que es católica, pero que tenemos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, después escuchamos esto en un ambiente de una cátedra, de una materia, ¿no? De parte de un profesor, ¿qué es lo que pasa? Yo comienzo a temblequear en mi propia fe. Digo, bueno, a ver si la Iglesia entonces no es tan buena como me la pintaban cuando era chico, y entonces yo, ¿por qué voy a estar siguiendo las normas de la Iglesia? ¿Por qué voy a estar siguiendo los sacramentos, buscando los sacramentos, siguiendo los mandamientos de la ley de Dios, si todo es un desastre? ¿Por qué voy a tener que seguir adelante yo en mi vida cristiana? Entonces comienzo a justificar mi propio modo de obrar porque los otros me dicen que la Iglesia ha sido corrupta, mala. Bueno, y claramente que sí, la Iglesia somos todos los bautizados. Y en la historia hay santos y hay pecadores. Hay sacerdotes santos y sacerdotes que son un desastre total, papas que seguramente deben estar en el infierno y papas que estarán en el cielo. Pero bueno, entonces eso es la apologética como una introducción, si que no la podemos conversar un poco más, pero como una introducción, eso es lo que se podría llamar una apologética histórica, una defensa de la fe a partir de la propia historia. Y es un ámbito que nosotros los católicos, laicos o sacerdotes, porque acá es lo mismo, hemos dejado de estudiar. No conocemos absolutamente nada de nuestra propia historia. Y quien no conoce su pasado no puede defenderlo. Quien no conoce el pasado de su familia, ¿cómo va a defenderlo cuando lo atacan? Por eso es importante saber defender la fe desde esta ciencia auxiliar de la teología que puede ser la historia. Eso es más o menos un poco como para comenzar lo que es la apologética histórica. Como decía en Orwell, quien controla el pasado controla el futuro, ¿verdad? Y yo creo que de ahí, sí. ¿Cómo? Correcto, sí, exactamente, es una frase excelente. Sí, y yo creo que de ahí también se desprenden muchas de las cosas que estuviste señalando dentro de tu exposición, ¿verdad? Y una de las cosas que yo suelo resaltar muchísimo es que al momento de nosotros defender nuestra postura en base a la que nosotros fuimos estudiando, es que la mayoría de las personas que hacen una especie de contra, podríamos decir, el lavado de cerebro que tienen contra la Iglesia misma, es tratarte de fanático o fundamentalista. Sí, claro. Bueno, pasa que para el mundo moderno, para estos progres del mundo moderno, toda aquella persona que no piensa igual que ellos es un fanático y un fundamentalista. Y si nos dicen fanáticos o fundamentalistas porque nuestro fundamento es Jesucristo, y bendito sea Dios. O sea, díganmelo 1000 veces si quieren, no pasa nada. Soy el primer fundamentalista del mundo. Si mi fundamento es Cristo, bendito sea Dios, díganmelo 20 veces, no pasa nada. Pero a ver, lo mismo que pasaba cuando los primeros cristianos eran mandados a los leones, eran martirizados. En el primer siglo de la era cristiana, ya bajo el Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos por la causa o el descargo, la imputación de algo que a nosotros nos parecería que es raro, que es rarísimo. Decían que los primeros cristianos eran ateos, ¿no? Eran contrarios a Dios. ¿Cómo ateos si eran cristianos? ¿Qué sentido tiene? Claro, porque los primeros cristianos
no estaban dispuestos a afirmar que todos los dioses eran iguales. En el Imperio Romano existía una cierta tolerancia religiosa, ¿no? Roma se caracterizaba desde el punto de vista del derecho de aceptar a todas las religiones, no tenían ningún problema, que vengan los griegos con sus religiones, los egipcios con sus religiones, los judíos con sus religiones, pero había solamente una cosa que Roma no aceptaba, que una de estas religiones se abrogase para sí, o sea, se arrogase para sí el derecho de decir, esta es la única religión verdadera. Entonces, los que no estaban de acuerdo con decir que todas las religiones eran iguales, ¿no? Eran tildados de ateos, y eran condenados por el delito de lesa majestad, se llamaba así, porque, entre otras cosas, no querían dedicarle un pequeño granito de incienso al dios, entre comillas, emperador, ¿no? ¿Y cuál era el cargo que les ponían a estos primeros cristianos? Intolerantes, fundamentalistas, retrógrados, lo mismo que ahora se hace con nosotros. Entonces, si uno dice que la única religión verdadera es la que el mismo Hijo de Dios vino a explicar acá a la tierra, para el mundo moderno eso es una herejía. Por eso hay una cierta, estos famosos genios de la progresía local, moderna, que te hablan de que la Inquisición medieval, etcétera, hoy por hoy, les suena horrible para ellos, pero hay que hacérselos en la cara a propósito, existe hoy por hoy una Inquisición progre que quiere que uno piense lo que ellos piensan, que uno diga lo que ellos dicen, que uno calle lo que ellos quieren que uno calle. Y no, o sea, nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios. O sea, no. Lo único que a uno lo hace libre, es vivir en la verdad, ¿no? La verdad os hará libres, decía el buen Jesús. Entonces, por esto uno no tiene que tener miedo. Y esa es una de las cosas principales que uno puede plantear a la gente, es no tener miedo de decir la verdad. Pero es lo primero, es lo elemental. Entonces, bien, que nos digan fundamentalistas, fanáticos, locos, bueno, gracias, muchas gracias. Sí. Padre, esta pregunta capaz sea un poco compleja, ¿verdad? Porque primero, lo que significa el inicio de la modernidad y terminando luego con lo que es Hegel. Yo sé que usted tiene una maestría o doctorado, tengo entendido, de filosofía, y esto muchas veces no entendemos, pero para explicarle al común de la gente, porque es algo de repente sencillo, como usted lo explica. Hay un debate que surge, creo que al iniciar la Edad Moderna, que era de los antiguos contra los modernos, ¿verdad? En el que se cae en esa falacia de que todo lo nuevo es mejor. Entonces, que en Italia, con el Renacimiento, quiere haber supuestamente un retorno a la Edad Clásica. Pero en la Edad Clásica vemos que teníamos adoración a los emperadores, a los faraones, y que mucho hoy hablamos, qué sé yo, de la monarquía como un sistema, como una forma de gobierno, y al monarca se le tiene como, no, él va a ser la voluntad suprema. Y uno estudiando un poco lo que era la función del monarca en la cristiandad, tenía funciones de servir a sus súbditos, inclusive si jodía las bolas, como decimos acá, ¿verdad? Si fallaba algo, el obispo local les comulgaba. Ya no era que se le adoraba, sino que era un servidor de Dios. Correcto. Y entonces esto de la búsqueda por lo mejor, por lo moderno, por dejar lo antiguo, hay un profesor llamado Claudio Mayerer, supongo que usted le conoce, que habla sobre el error de la idea de Edad Media, como que es lo promedio, lo bajo, y que entonces ahí entra la ilustración, ¿verdad? Los filósofos, Diderot, Rousseau, Montesquieu, y que ellos realmente, para mi punto de vista y lo que escucho de los maestros, ellos rompen con lo clásico, justamente con lo que es esto de la modernidad. En palabras simples, padre, ¿qué podríamos entender nosotros? ¿Qué es la modernidad como pensamiento filosófico, o como ese conjunto de errores que rompe con el mismo pensamiento clásico y complementado con lo que era la cristiandad? Bueno, la cristiandad es
la Iglesia ha definido siempre la cristiandad como aquel momento histórico, o no solamente histórico, perdón. La cristiandad es cuando la doctrina del Evangelio, la doctrina evangélica, la doctrina cristiana, empapa el orden social. O sea, hay cristiandad cuando en una sociedad se manejan los, digamos hoy por hoy, los códigos, ¿no? Los códigos cristianos, ¿no? Donde desde el verdurero al zapatero, desde el abogado hasta el rey o el presidente, sabe que entonces hay principios que no son negociables, que son inmutables, ¿no? Los principios cristianos son esos, ¿no? En algunas épocas de la historia, entonces hubo cristiandad, y en otras épocas de la historia no hubo cristiandad. Ejemplo, en la China comunista hay cristianismo, pero no hay cristiandad, porque la filosofía del Evangelio, la doctrina evangélica no empapó jamás los estados. O sea, hay cristianismo, pero no hay cristiandad. Mientras que en algunos momentos de la historia, ese cristianismo de los cristianos, ¿no? También estaba junto con el orden social que era cristiano. Por ejemplo, y esto se llamó así, se la llamó la Edad Media, o la gran época para la fe, o los siglos de la fe, que fueron especialmente los siglos XII, XIII, podremos comenzar con el XIV, hasta ahí nomás, ¿no? Que justamente se la conoce así con los tiempos de cristiandad, al punto tal que, si uno se pone a pensar, y ve en la historia, los atlas, los mapas, Europa, en cuanto tal como la conocemos ahora, en los mapas antiguos era llamada así, la Christianitas, la cristiandad. Pero de un mapa antiguo no se llamaba Europa, España, Francia, no, era la cristiandad. Y en los documentos antiguos, en los documentos papales o los reyes, a los príncipes de la cristiandad se hablaba, ¿no? Entonces la cristiandad era todo esto, era todo, digamos, el occidente cristiano, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? A partir, si queremos poner una fecha, más o menos un tiempo, ¿no? A partir del siglo XV, fines del XIV, principios del siglo XV, 1400, 1500, va a comenzar una cierta decadencia en el pensamiento teológico, en el pensamiento filosófico, y entonces el hombre, en vez de estar mirando más bien la ley de Dios, tanto el zapatero, el verdulero, como el mismo rey, que sabía que era, como decías recién, un servidor de los súbditos y no un jefe, ¿no? Esto es bien evangélico. Aquel que quiere servir es que se haga como el último de todos, se haga como el servidor de todos, dijo Jesús, ¿no? Bueno, comienza a plantearse que para él mismo es su propia rey, su propia ley. Por eso va a llegar a decir un rey francés, Luis XIV, ¿no? L'État c'est moi, el Estado soy yo. O sea, no hay nada más arriba de mí. O sea, ¿qué hay arriba de mí? Nada. Yo soy el que encarna la ley, digamos, ¿no? Mientras que antiguamente, en tiempos de cristiandad, el rey sabía que tenía que rendir cuentas a Dios y a su vez tenía que rendir cuentas a sus no digo pares, pero sí sus súbditos con poder, los distintos estados, los estamentos como la iglesia, la pequeña aristocracia. O sea, había que responder por esto, al punto tal que existían los tratados acerca de la tiranía, si era lícito no matar al rey. O sea, en algunos casos, la famosa novela de Lope de Vega, ¿no? Fuente Ovejuna, que un pueblo entero mata a un tipo que era un tirano, como una especie de intendente, porque era un violador de mujeres, un miserable, bueno, en fin. La modernidad entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a ser la ruptura de este régimen o de este periodo de cristiandad, ¿no? Donde ya no es el norte, el centro, ¿no? Jesucristo y la vida cristiana, sino el propio yo. Lo que se conoce en filosofía como el llamado el principio de inmanencia, de permanecer en uno mismo. Soy yo el que se da las leyes, soy yo el que dice lo que está bien, lo que está mal, soy yo el que dice que la verdad es así o es asá, en fin, bueno, todos los modos de mostrarse de este tipo, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que se podría plantear como la modernidad, ¿sí? La modernidad que podría comenzar a partir, si queremos, del siglo XIV o XV, ¿no? Más o menos es eso. Bueno, yo quería también hacer un poco más de énfasis en lo que habías mencionado respecto a que muchas veces somos ignorantes, ¿verdad? Que no conocemos nuestra propia historia, ¿verdad? Sí. Y pasa y pasa muchísimo, y últimamente también se vio por ciertos acontecimientos que se dieron en Alemania por sobre todo, ¿verdad? Y yo creo que ya sabrás a qué me refiero, padre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué podemos hacer nosotros si son nuestros propios pastores
quienes lentamente es como que están incurriendo y vuelven a incurrir en esos errores. ¿Cómo nosotros podríamos defender si son ellos mismos la cara prácticamente de nuestra iglesia quienes nos están dejando mal parados? Bueno, vamos a poner un ejemplo concretamente que dijiste recién. Damos de cuenta que estamos en Alemania, ¿no? Y nos encontramos con que una gran parte de los obispos alemanes se ha puesto en contra de lo que manda la iglesia. Por ejemplo, se ha puesto en contra de lo que manda la iglesia en concreto respecto de la bendición de las parejas homosexuales, ¿no? O se ha puesto en contra planteando que el sacerdocio también tiene que ser un sacerdocio masculino y femenino. Esto es algo, pero más que definido por la iglesia, súper claro, digamos, no hace falta demasiado. ¿Qué haríamos nosotros si fuésemos alemanes, que vivimos en Alemania, y nos encontramos con que el obispo de nuestra diócesis está con todo este movimiento contrario a lo que dice la iglesia? Bueno, la primera cosa que hay que saber es que la iglesia no son los pastores nada más, ¿no? Los pastores son una parte de la iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia? Cualquier bautizado es iglesia. Cualquier persona que esté bautizada forma parte de la iglesia católica. Y de esa iglesia católica sucede que lo que le sucedió a Jesucristo. Algunos de sus apóstoles que estaban para confirmar a los hermanos en la fe, no solamente que no confirmaban, sino que confundían en la fe. Los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿no? Y por eso que merecen nuestra reverencia, nuestro respeto. Pero no olvidemos que también entre los apóstoles, entre los sucesores de los apóstoles y los apóstoles, existía uno que traicionó a Jesús, Judas. Entonces, la estadística por lo menos nos dice que 1 de cada 2 se traiciona. Y bueno, esto es una realidad. Si al Señor le pasó esto, si a Jesús le pasó, Dios hecho hombre le pasó esto, que uno lo iba a traicionar, ¿por qué a nosotros no nos puede pasar también que algún pastor traicione? Esto siempre pero es más que claro en la historia. O sea, ha habido, por eso decía al principio, ha habido obispos santos y obispos que pecadores, herejes. Entonces, bueno, la cuestión es que, de vuelta, ¿qué hago yo si soy un fiel laico, vivo en Alemania, y entonces mi pastor en este momento, año 2021, se encuentra con que se está oponiendo a la fe de la iglesia? Bueno, ¿yo qué puedo hacer entonces? Buscaré pastores que sean fieles. Siempre hay algún sacerdote fiel, siempre. Y aún, pongámosle el peor de los casos posibles, que estuviese en una isla y no hubiese ningún sacerdote ni nada, entonces, ¿qué me queda? Bueno, la fe que no depende, mi fe no depende del obispo, mi fe no depende del papa, mi fe no depende del sacerdote, mi fe no depende de mi papá, mi fe no depende de mi mamá. O sea, mi fe depende de Dios mismo. Entonces, es necesario, y volvamos al principio entonces, que yo sepa ir formando mi propia fe y no me quede con la fe que tuve nada más que la enseñanza que tuve nada más que en el catecismo cuando era pequeño y punto. No. Yo no puedo quedarme con esa fe infantil. Hoy por hoy, en el mundo moderno, exige que una persona medianamente madura conozca sus rudimentos, conozca lo elemental de su catecismo. O sea, relea el catecismo alguna vez. Relea, no sé, los evangelios, por ejemplo. Yo conozco católicos que nunca en su vida han leído jamás los evangelios. Jamás. Entonces, cuando hablan con un protestante, no saben qué hacer. No saben cómo responderle. A la primera objeción que le ponen, dicen, no, mirá, la Virgen María no pudo haber sido virgen porque fíjate que tuvo más hijos, porque dice que Jesús tuvo hermanos. Fueron María con los hermanos de Jesús. Y entonces el católico queda así, dice, no tengo cómo responderte. Es una cuestión elemental. Tiene siglos de esa respuesta. Pero como esta, muchísimas. Bueno, hay la inmensa mayoría de los católicos, usted le pregunta, ¿hacen esta objeción? Típica de un protestante, típica de un testigo de Jehová, lo que fuera, y no saben responderla. Entonces, es necesario que uno se forme también, no hace falta ser un genio, repito. Hoy por hoy, que no se forma es porque no quiere, porque tiene todos los medios al alcance. O sea, antiguamente, voy a decir, no tenía plata porque no tenía para comprar un libro, lo que fuera. Hoy por hoy, bueno, puedo entender, tenés un montón de libros en internet, en PDF, seleccionando bien, tenés muchos buenos videos en YouTube para poder ver y formarse. Y a partir de ahí después sí un libro, si que uno quiere. Por eso, mire, como dice algunos del padre Luis Toro, ¿no? Que es un sacerdote venezolano que está siempre en las redes, dice que católico ignorante, seguro protestante. Y tal cual, es verdad. Padre, usted habló también mucho de la identidad de uno, saber su historia, saber quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, la tradición que uno hereda, no solamente como pueblo, como nación, inclusive en la misma familia. Eso vemos que se rompe en la modernidad y que hasta el mismo pueblo de Israel mantenía.
ellos una vez al año en la celebración de la Pascua, la Pesach, tengo entendido de que le hacen recordar como si fuera que ellos mismos le cuentan a sus hijos, yo salí de Egipto. También cuando hablan del orgullo de ser hijos de Abraham, ¿verdad? Aunque ellos son hijos de la carne, nosotros sabemos que somos hijos de la fe de Abraham. Y de que, por ejemplo, eso nos pasa inclusive a nosotros como hispanos. Saber que nuestra madre es América, los guaraníes, todos los pueblos americanos, y nuestros padres España. Y ese odio que tenemos hacia España, porque nos venden un chip, nos lavan el cerebro, de que nuestro padre natural es el malo, el desgraciado, y que nuestro padrastro, que capaz ya le maltrata inclusive a nuestra madre, que pueden ser otros pueblos que vinieron y se aprovecharon de lo que vino después de las independencias, que ellos son los buenos, ojalá ellos no hubieran conquistado. Y todo esto es lo que implica la evangelización de América, la Inquisición, las cruzadas, lo que fue la Edad Media, que no creo que pedirte que te pongas en profundidad de eso, porque para eso están tus videos, para que también le invitamos a la gente que vea. Pero yo tengo una pregunta, padre, en relación a la falta de memoria que tenemos sobre cosas que pasaron en el mismo siglo XX o en el siglo finales del XVIII y el XIX. Usted habló de la persecución a los cristianos desde Roma, pero en el mismo Occidente, Europa, que da la espalda a Dios y deja de ser la cristiandad, tenemos historias de persecución que no nos cuentan. Que en un año de Revolución Francesa, ¿verdad?, yéndonos a los datos puros, se mató más gente que en 3 siglos de Inquisición, que en un juicio, con un proceso, y que eso también lo explica muy bien usted en sus videos. O la Guerra Civil Española. Creo que hay para todos los días un beato, un mártir que ha muerto gritando "Viva Cristo Rey", o los mismos cristeros, que justamente venía ese grito de "Viva Cristo Rey". Yo creo que también ahora, como ya no hay una persecución a fusil, no hay una persecución a que no puedes llevar una estampilla en tu sombrero como los mexicanos en la guerra cristera, o ya no tenemos que hacer capaz, bueno, ahora sí nuevamente, la misa a escondidas, ahora sí por otra situación, pero no nos damos cuenta, no, esto es una cuestión de salud, ¿verdad? Influye el que no sepamos que la masonería, el liberalismo y el socialismo han perseguido a los cristianos hasta hace poco tiempo, y que no nos demos cuenta hoy de que ellos odian la fe, tienen un odio, un fide. ¿Por qué desconocemos, por ejemplo, esa parte de la historia mucho más reciente? Ni siquiera te hablo de las cruzadas, la Inquisición, etcétera. Bueno, porque no se le da valor a la historia, ¿no? La historia ha sido prácticamente dominada por un movimiento liberal, positivista, como decía antes, que se la estudia como una serie de hechos, de números, de fechas, de lugares, muchas veces sin ningún sentido. O sea, la gente, incluso cuando en los profesorados de historia, estoy hablando yo, no saben conectar, no tienen una visión de conjunto de lo que fue la historia, entonces son como hechos aislados, muchas veces localizados, una historia local puramente. La historia, si uno estuviera en Paraguay, estudia nada más que lo del Alto Paraná, la historia del Alto Paraná, una cosa bien específica, concreta y chiquitita. Está bien que no estudie la historia local, pero es una parte del todo. O sea, no solamente es como pero en Paraguay o en Holanda o en la India, donde uno esté, uno no puede nada más que... Fíjate que la historia, cuando estudian los antiguos, uno se va a dar los grandes libros de la historia. Se estudió la historia para sacar siempre enseñanza, porque la historia es, como decía Cicerón, es maestra de la vida. Entonces, cuando uno agarra, no sé, las vidas paralelas de Plutarco, se encuentra con que Plutarco hace el paralelo como un arquetipo entre dos figuras. Entonces dice, bueno, a ver, cuando quiero vamos a ver la vida de un gran emperador. Entonces, ¿qué hace? Estudia a Alejandro Magno y a Julio César, y saca después enseñanza de eso. Eso se llama la historia arquetípica, la historia a partir de modelos. Entonces, nosotros hemos dejado ese modo de estudiar la historia. Y por eso repito, y volví al principio, ¿no?, que la historia ha quedado relegada a la anécdota del chisme, a que Bombacha usaba a la amante del tal caudillo. Y la verdad y seguramente tiene que haber sido importante para el caudillo, pero para nosotros no es importante que Bombacha usaba es delirante, ¿me explico? Entonces,
se nos ha metido esto y a nosotros se nos ha metido que la historia es aburrida, que la historia no sirve, que la historia no tiene ningún sentido. Entonces, claro, nadie estudia la historia, mucho menos un católico, mucho menos un seminarista, un sacerdote, un obispo, lo que fuera. Entonces después no tenemos herramientas para responder. Y a la primera de cambio, no podemos hacer ni siquiera paralelos. Lo que decías recién, lo de la Revolución Francesa, y muchos creen que fue una revolución de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y no tienen la menor idea de lo sangrienta que fue la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, no sé, a ver, hoy podemos hablar del comunismo. Ahora hay elecciones en Perú el domingo que viene, ¿no? Pero uno pregunta a un joven de 20 años, ¿qué es el comunismo? ¿O quién fue Fidel Castro? Hay muchas cosas que no se dicen más. Ni hablar de lo que fue la Guerra Civil Española, la Cruzada Española. No, fue un loco Franco que se levantó un día y quiso matar a todos los comunistas. Escúchame, la verdad es que no resiste ni un análisis eso, desde el punto de vista histórico. Pero ¿qué pasa? Hemos dejado a la izquierda, hemos dejado a los liberales que narren la historia con el famoso relato que se llama ahora, ¿no? Y bueno, por eso es importante que uno, reitero, no hace falta que uno sea un genio, un erudito, pero mínimamente alguna vez algo de la historia de la Iglesia tengo que leer. Están los famosos libros del padre Alfredo Sáenz, llamado La nave y las tempestades, pequeños compendios chiquititos, muy cortitos, muy bien escritos, muy amenos, muy fáciles de leer, para poder poco a poco ir viendo los periodos de la historia de la Iglesia. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Tanto para alguien que tenga una formación de una cultura general, estoy hablando, ¿no? Reitero, no hace falta ser experto, pero es importante para poder dar razones en nuestra propia fe cristiana, ¿no? Marci, yo no sé si tenés alguna otra pregunta más, porque yo quería hacerle una pregunta como para englobar nomás ya No, sobre el punto que decía el padre, ¿verdad? De que ahora, con todo esto del progresismo, del lo llamado marxismo cultural, parece que nos olvidamos de la historia de quienes estuvieron antes de ellos, ¿verdad? Y quería hacer una pregunta al respecto, ¿verdad? Porque en este programa intentamos no inclinarnos ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Apartar nuestro pie de la maldad, como dice Proverbios. ¿Quiénes fueron estos, verdad? Los primeros que persiguieron en el siglo XIX a la iglesia, expropiándola, quitando sus conventos, colegios, universidades, pero en España, en Francia, como hasta en Argentina, o inclusive, no sé si acá en Paraguay, ¿verdad? No tengo datos, pero sé que en Argentina sí, para pasar a hacer educación pública, salud pública, y hoy quieren privatizar todo. O sea, ¿qué puede decirnos, padre, de la historia del liberalismo decimonónico y la influencia que ha tenido la masonería con bueno, ellos? Tenemos que aclarar muchísimo para ese tema. Habría que hablar un par de horas más. Pero el liberalismo en cuanto a ideología, si uno quiere hablar del liberalismo en cuanto a ideología, habría que remontarse más bien si queremos, a menos para ubicarlo en el siglo de las famosas, entre comillas, luces, que fue el siglo XVIII. El liberalismo en cuanto a partido político, uno de los primeros es allá por la década del 20, 1800 en España, el Partido Liberal, digamos, ¿no? Pero los primeros padres de todas estas persecuciones contra la Iglesia no fueron los comunistas, que no existían todavía, sino que fueron los liberales. Por eso se habla de que decía Dostoyevski, ¿no? Ese gran novelista ruso, que de padres liberales, hijos comunistas. Porque el liberalismo y el marxismo, aunque parezcan dos cosas contradictorias, son como dos caras de una misma moneda. Tienen de vuelta ese principio de inmanencia en sí mismo, que creen que solamente todo parte de uno, y algunos harán más hincapié en la propiedad privada, en la economía de mercado, en el liberalismo, digamos, en el capitalismo liberal, etcétera, y otros, por contraposición, supuestamente a esto, harán más hincapié en el trabajador, el desempleado, el obrero, esta lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre de vuelta parten de una idea que, por ejemplo, comunista. El comunista va a decir, el marxista, que hay en la naturaleza, en la vida social, siempre una dialéctica, una lucha de clases, una lucha de contrarios, que hoy puede ser la de clase, mañana la del hombre contra la mujer, mañana la de los padres contra los hijos, pasado mañana la de los estudiantes contra los profesores. Entonces, parten de una idea, o sea, es una especie de axioma. Esto es algo listo, es indemostrable, es así. Y te dicen, lo que hace avanzar al mundo
es la lucha de clases o las dialécticas, las revoluciones, ¿no? Al contrario, un liberal que te voy a decir anteriormente, todo lo que hace avanzar al mundo es el egoísmo personal. Lo que hace avanzar al mundo es mi propio egoísmo, mi deseo de satisfacción, de autosatisfacción, de autosuperación, etcétera, etcétera, etcétera. La famosa mano invisible de Adam Smith desde el punto de vista económico, ¿no? O sea que no entramos en este tema porque sería un poco largo y difícil de explicar. Pero ni comunista ni liberales. O sea, de hecho, el catolicismo no es una ideología, no es un sistema, ¿no? Es lo que el mismo Cristo nos enseñó, que a su vez no se contrapone al sentido común. Eso es lo importante, no va contra el sentido común de las personas. Esto lo digo siempre, es la religión que está concorde al modo de ser humano. Entonces no es antihumano, no es antinatural, sino que es sobrenatural. O sea, va terminando de coronar al ser humano. Sí. Es más, ¿verdad? Antes de darle la palabra a Lupe para su pregunta, podríamos decir entonces de que el liberalismo es el grito de no serviré del demonio, que dice que no quiere servir a nadie más que su voluntad, la voluntad del individuo, y el socialismo, la izquierda, es el grito de seré igual a Dios, ¿verdad? Que todos seremos iguales, el igualitarismo, ¿verdad? Sí. Porque yo veo que ambas ideas parten de esto que planteaba Hegel, ¿verdad? De que hacer dos contrarios para que después venza al que tenga que vencer. En cambio, creo que para nosotros, padre, y usted me corregirá, para los cristianos, la filosofía que tenemos que hacer de la historia es la de San Agustín, la de Civita Dei, de que no hay el rojo y azul, sino está lo negro, que es el mal, y está lo blanco, que sería Dios, ¿verdad? O sea, arriba, no derecha e izquierda. Y de que lo que usted citaba de humanos llenos, ¿verdad? De que poder, que la filosofía del Evangelio gobierne todo a nuestro accionar, ¿verdad? No relegar tampoco a Cristo, a Dios en la iglesia, en los templos, porque eso es lo que nos vino a traer el liberalismo, ¿verdad? Tal cual. Bueno, entonces, para englobar todo lo que nos estuviste comentando y las preguntas también que estuvimos haciendo, quiero hacerte una pregunta así corta, ¿verdad? Que hace mención justamente a lo que íbamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver, o sea, qué tiene que ver la fe con lo que es la historia? Haciendo un resumen ya de todo lo que venimos hablando, padre. Bien. Bueno, la fe es ese hábito infundido por Dios en el alma, por el cual nos hace creer a nosotros aquellas verdades que Él quiso revelar, ¿no? Eso es una virtud llamada así teologal porque viene directamente de Dios, ¿no? Es infundida por Dios en el alma de todo bautizado, que después poco a poco se va desarrollando, ¿no? Ahora, si a mí me van atacando por medio de algunas ciencias, ¿no? Y por lo tanto, y cuando uno quiere pensar la fe y usar la razón y aplicar la razón a la fe, eso se llama la doctrina cristiana o la teología, ¿no? La teología, así eso es teología, es aplicar la razón al datos revelados, ¿no? Ahora, cuando alguien ataca ciencias auxiliares de la teología, como por ejemplo puede ser la historia, y uno no sabe responder a esas falsedades o esas supuestas refutaciones que vienen desde la historia, entonces me puede crear a mí un conflicto en mi propia fe. Es por eso necesario que uno aprenda o sepa cómo responder desde una defensa, desde una apologética de la historia, para no sucumbir, para no caer ante los peligros o los ataques que quieren darle a nuestra propia vida cristiana, a nuestra propia fe. Ahí está la relación entre fe e historia, ¿no? Saber defender la historia por medio de la defensa de la historia, defender a esa ciencia llamada teología y a su vez a nuestra propia fe. Excelente, Marce. Sí, padre, como para cerrar, dos mensajitos que podría dejarnos. Uno, para la gente mayor que sigue la radio, porque esta es una radio parroquial, ¿verdad? Y que no tiene capaz la facilidad de entender términos complejos, que se necesitan libros de historia buenos, acordes a la ortodoxia. ¿Cuál sería la receta para ellos para entender, por ejemplo,
la importancia histórica de Fátima ante el comunismo, del Sagrado Corazón, ante lo que se venía de la Revolución Francesa. Yo de repente pienso eso. ¿Cuál sería, por ejemplo, cómo podemos decirle a esta gente mayor de la religiosidad popular que puedan entender y leer un poco los signos de la historia? Y segundo, a los jóvenes, ¿qué nos queda a nosotros hacer ante la nueva moda que tenemos, la ola celeste, de libertarios, de socialistas, inclusive de celeste, fascistas? roja, amarilla, Sí. todos los colores. O sea, ¿qué podemos hacer los jóvenes como católicos para mantenernos en una línea recta ante este bombardeo de las ideologías que tientan a uno a sumarse a una como si fuera un club de fútbol y todo esto? Bueno, a los más grandes que nos den el ejemplo, ¿no?, de vida cristiana. O sea, cuando uno tiene 60 años, uno se va haciendo más grande y todo, se da cuenta de que solamente hay tiempo para preparar el alma. Esta es la verdad. Cuando uno se va haciendo más viejo, yo no soy más viejo, no soy viejo, pero soy un poco más viejo que ustedes, ¿no? Entonces uno cuando se va haciendo más grande, quiero decir, las fuerzas van decayendo, el tiempo va pasando más lentamente, y uno empieza a darle más importancia a eso, a lo importante, y no a las cosas que no son esenciales. Por eso a los más grandes que nos den ejemplo, que nos ayuden a nosotros también con su propio ejemplo para tratar de tener las virtudes que ellos, si no adquirieron, bueno, todavía pueden adquirir, y si adquirieron, que sean como un reflejo para nosotros, para que tratar de ayudarnos a nuestra propia santidad. No voy a decir que se pongan a leer un montón de libros ni nada, porque la verdad que uno a cierta edad, capaz que está cansado, lo que fuera. Sí, es verdad que hay algunos videos que pueden servir, algunos están en el canal de Que no te la cuenten, con perdón de la propaganda, pero que la idea mía es justamente intentar resumir todas estas cosas para que no tiene el tiempo ni nada, entonces no puedo hacerlo. Yo empecé a hacer videos porque me daba cuenta que la gente a veces no tenía tiempo para leer, o porque ya la gente no lee. Por eso me metí a hacer videos. O sea, lo mío era siempre escribir, no era nada hacer videos. Ahora me pasa que no tengo tiempo ni para escribir. Y para los más jóvenes, lo de estas modas que me decían antes y todo, bueno, son eso. Las modas que pasan, ¿no? No hay que dejarse llamar o llevar, como dice San Pablo, por doctrinas llamativas y extrañas, ¿no? La verdad que siempre una persona joven normalmente busca y tiene un deseo de cierta rebeldía, ¿no? Y hoy por hoy no hay rebeldía más grande que el mostrarse como un católico practicante, ¿no? Que no tiene miedo de mostrarse públicamente como tal. Antes, capaz que antiguamente podía ser rebelde, entre comillas, ser punk, o rebelde ser emo, o rebelde ser lo que fuera. Hoy por hoy no hay cosa más rebelde en el mundo, porque va contra corriente, que ser católico practicante. Entonces, bueno, aprovechar esa sana rebeldía que existe a veces en la juventud para encauzarla hacia lo bueno y no hacia una cosa desviada. Excelente, Marce. Yo creo que nosotros estamos interesadísimos en conocer muchísimo más, porque aprovechar lo que vos tenés para decirnos, tus conocimientos y demás, Padre, es valiosísimo para nosotros, pero también entendemos tu falta de tiempo, como nos estás comentando ahora, así que queremos liberarte y agradecerte por sobre todo la disposición, ¿verdad? Y estar abierto a nosotros para que la gente pueda conocer más también acerca de lo que es la apologética histórica y muchas de aquellas cosas que quizás hoy día no se hablan o no se tocan porque a muchos sectores no les conviene que se sepa la verdad. Sí. Y también antes de despedirnos, Padre, no dejarte ir sin que nos des también tus oraciones, ¿verdad? Acá en Paraguay tenemos un club de fans del Padre Javier. Entonces, te lamento mucho. Y que estás invitado más adelante nuevamente a, no sé, a estos temas que no pudimos, por ejemplo, desarrollar. Depende de tu disponibilidad. Esta es tu casa. En Paraguay te queremos mucho, ¿verdad? Te apreciamos bastante. Y nada, su trabajo, por sobre todo. Sí, ¿verdad? Que ha ayudado a muchos jóvenes. Acá hay un pequeño grupo. Participamos, creo, en un curso hace poco con el Centro Cultural Nuestra Señora de la Asunción, que también que le hacemos propaganda. Los chicos en Hernandaria, supongo que lo conoce el Padre Javier, pero el Padre Jorge Miguel, ¿verdad? Entonces también que reces por nosotros los jóvenes de Paraguay, que estamos intentando también llevar esa batalla espiritual, decimos, no solamente cultural, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y ojalá que podamos tenerte de nuevo, Padre.
Cómo no, ha sido un gusto muy grande, un placer, realmente un placer. Muchas gracias por todo. Bueno, entonces vamos, Lupe, después de esta super conversación con el padre Javier, a una breve pausa y luego continuamos con más de A Viva Voz. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame bien lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera ir. Señor, tú solo sabes. Bueno, son las 16:27 de este miércoles 2 de junio. Recién estuvimos con una entrevista espectacular, hablando sobre la importancia de la historia, de conocer la historia de la iglesia, las persecuciones, y la recomendación que nos dio también el padre Javier de leer la serie de libros de la nave y las tempestades, un libro buenísimo del padre Alfredo Sáenz, que nos habla por todas las dificultades que pasó en la iglesia. A pesar de sus momentos de oro, siempre ha tenido persecuciones, dificultades. Entonces, un buenísimo libro como para empezar a indagar sobre la historia de la iglesia, la nave de las tempestades. Y también los consejos que nos dio acerca de no tener el acceso a esos libros también que él mencionaba. Tenemos acceso a internet, la mayoría lo tiene, ¿verdad? Entonces también conocemos de su canal, ¿verdad? Da conferencias excelentes, entonces dedicamos menos tiempo a las redes sociales y nos metemos un poquitito para tratar de formarnos como corresponde, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que conocemos a las personas, o sea, a los cristianos católicos solamente por el nombre, pero en realidad de católico no tienen nada. Sí, también ya una vez hablamos aquí de la Virgen de Fátima, la aparición de la Virgen en Fátima, la importancia que tiene que ver eso, por ejemplo, con algo concreto de la historia, que es este gran dragón rojo del comunismo que ha perseguido y matado a muchísimos cristianos. O también cuando hablamos un poco sobre lo que fue la Revolución Francesa, que Luis XIV, el abuelo del rey que fue decapitado en la Revolución, fue advertido por la vidente del Sagrado Corazón de Jesús de que si no ponía en la bandera de Francia, que era la blanca con la flor de lis, el Sagrado Corazón de Jesús, vendría algo terrible para Francia, que tenía que consagrar su país al Sagrado Corazón. Y justamente ahora estamos en junio, el mes no del orgullo, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Marce, ¿tenés una invitación para hacerlo también? Sí, ahora vamos a entrar en un bloque ya para lo que sería el precongreso eucarístico parroquial que estamos viviendo ya desde el lunes y que concluye, tiene la cereza en la torta, este 6 de junio, que inicia a las 7:45 de la mañana y culmina con el rezo del rosario, del ángelus, perdón, a las 12 del mediodía, aquí en la parroquia. Le esperamos a los coordinadores, a los coordinadores de grupos y a los equipos, y también a las comunidades, a los coordinadores de las comunidades. El tema es cómo lo reconocemos, cómo reconocemos a Jesús. Y tiene 3 temas: la Eucaristía, la economía de salvación, que dimos el lunes; la celebración litúrgica de la Eucaristía, que fue el martes ayer; y el tema que hoy iniciamos, el sacrificio sacramental.
Bueno, en cuanto al sacrificio sacramental, como mencionás, podemos decir que es una acción de gracias, memorial y presencia. La Eucaristía se celebra y se vive desde los orígenes de la vida eclesial y con una forma tal que en sustancia no ha cambiado a través de la historia, como misterio de salvación, siendo obediente siempre al mandato del Señor. En la víspera de su pasión, hagan esto en memoria mía. O sea, no es que de la noche a la mañana se le ocurre a un pastor nomás, vamos a hacer esto y vamos a hacer de esta forma, de esta forma y de esta forma. No, Cristo mismo fue quien instituyó la Eucaristía, entregándose así Él para nuestra salvación. Así mismo dice la palabra memorial, que significa más que un recordatorio, un festejo, como un cumpleaños, es hacer presente lo que se vivió. Como mencionábamos el tema de la Pascua, recordar nuestra historia, de dónde venimos, que fuimos esclavos de Egipto, y eso es lo que se renueva, de que fuimos esclavos del pecado, y que Cristo nos renovó, nos hizo nacer de nuevo con el bautismo, y se hace presente ante nosotros en la Eucaristía. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos da, nos dona, que son estos dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y en la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Por lo tanto, debemos considerar a la Eucaristía. Primero, Lupe. Debemos de considerarla como acción de gracias, como ya habíamos dicho al comienzo, acción de gracias y alabanza al Padre. También como memorial de sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. O sea, no es una mera representación nada más lo que nosotros celebramos en la misa, sino es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La naturaleza, que es creación de Dios, nos da estos dones que son el trigo y el vino, las uvas. El trigo lo molemos y sale la harina de la que se hace el pan, que es mano ya de la obra del hombre. Y lo mismo, las uvas son pisadas en el lagar, se exprime, se le saca un jugo, se fermenta. Lo mismo, la harina se hornea, se le pone agua, aire, fuego, los elementos, la tierra que sería la harina, y sale entonces de este jugo de uva fermentado el vino. Entonces el pan y el vino es fruto del regalo de Dios a través de la naturaleza y del trabajo del hombre, pero es el Espíritu Santo el que hace que se transforme este pan y este vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. La Eucaristía como sacramento, un sello sagrado de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En este sacrificio, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Por Cristo la Iglesia puede ofrecer también el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo. Ojo con esta palabra, bueno, bello y justo en la creación y en la humanidad. Decía los filósofos, los grandes filósofos, que el ser, lo que algo es, tiene cosas que trascienden de él, que son que sea uno, que sea bueno, que sea bello y que sea verdadero. Y justamente hablaba de estas palabras, ¿verdad? Bueno, bello, y le agrega lo justo, ¿verdad? Que además de bueno, es acorde a justicia, se adapta a lo que debe, el deber ser, ya no solo el ser, sino el deber ser. Entonces, nosotros alabamos a Dios, le damos gracias por los dones que nos da la vida. Entonces el domingo, día del Señor, día de su resurrección, agradeciendo el don de la vida y el regalo de la vida eterna, que no lo hubiéramos obtenido sin Cristo, que somos llamados a la vida eterna, que es el premio final después de esta vida, Dios quiera, ¿verdad? Si permanecemos unidos en estado de gracia con Él, entonces le damos gracias a Dios. Esta acción de gracias, ¿qué significa la palabra Eucaristía? Del griego Eucaristía, que es lo que celebramos el domingo, la Santa Misa, o llamado también Eucaristía. La Eucaristía entonces es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención, nos perdona,
y la santificación nos hace santos. Ya habías mencionado también que la Eucaristía significa acción de gracias y el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación, y que este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo, que Él une a los fieles a su persona. Es importante también tener en cuenta esto. Él une a los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión. De manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. El memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. De los 4 evangelios, 3 son los sinópticos, significa que son parecidos entre ellos 3, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de San Juan omite la parte de la consagración eucarística, pero nos da un hermoso relato de lo que ocurre en esa última cena, donde Jesús da un largo discurso donde nos invita, a el mandamiento del amor. El mandamiento mío, dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y le dice, ustedes son mis amigos. Mañana tendrán prueba de este amor en la cruz. Les lava los pies y les dice, o dice al Padre, mejor dicho, orando por ellos, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y acá en este texto, en este fragmento, en este párrafo, nos habla de la importancia de la unidad. Nos hacemos uno con Dios, uno con Cristo. En la Eucaristía, el cuerpo de la asamblea presente en el templo es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Pero ahí somos más a un cuerpo de Cristo, porque nos alimentamos de su carne y bebemos su sangre, nos nutrimos de Él y somos parte de nosotros con Él. Cuando vos comes un pedazo de un asado, de cerdo, de vaca, vos asimilás y ese alimento se hace parte de tuya. Pero con la comunión es a la inversa. Somos nosotros los que nos hacemos semejantes a Cristo. Entonces la importancia de hacer unos con Cristo, y es Él el que hace el sacrificio in persona Christi, en la persona de Cristo. Ya no es Paillillo, Monseñor Edmundo, es Cristo mismo quien actúa en la Eucaristía, haciendo ese sacrificio que es uno solo, permanente. El sacrificio del Gólgota, el del Calvario, el que Cristo se entrega en la cruz por ti, se entrega en la cruz por mí. Entonces, ahí nosotros somos partícipes de ese único sacrificio, ya no sangriento, en nuestra presencia dentro de la misa, pero que vivimos ese instante que se hace eterno, que es la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mencionamos a la Eucaristía como sacrificio, lo relaciono tanto a la imagen, porque a mí me conmueve bastante la figura del pelícano, ¿verdad? Creo que fue Santo Tomás, está en una de sus obras, ¿verdad? Donde pone el ejemplo del pelícano, en el que el pelícano a sí mismo es como que empieza a picarse el cuerpo y arrancarse la carne, su propia carne, para darle de comer a sus polluelos. Y son ellos quienes se alimentan y se hacen uno con su madre, que les da de comer. Así también el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, ese paso de la muerte a la vida. También, ¿verdad? Actualiza la actualización y la ofrenda sacramental de un único sacrificio, único, en la liturgia de la iglesia, que es su cuerpo, lo que ya explicábamos. En todas las plegarias eucarísticas encontramos tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis. Esta palabra anamnesis o memorial, en el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente un recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. El memorial también dice que recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia celebra la Eucaristía. Hace memoria de la Pascua de Cristo, y esta se hace presente, el sacrificio que Cristo ofreció de una vez y para siempre en la cruz
permanece siempre y actual. Es más, ¿verdad? Estos acontecimientos se hacen en forma presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto cada vez que se celebra la Pascua. Los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución de ella, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. Estas son palabras de Cristo. Es más, el sacerdote cuando hace esto tiene que hacerlo de forma lenta, se inclina y luego mira la cruz. Y tiene el misal unas letras enormes, y creo que en roja, pero no recuerdo el color en el misal, pero enormes, porque es tan sagrado ese momento, ¿verdad? Porque son las palabras mismas de Cristo, y como Cristo actúa por medio de él, esto es mi cuerpo, lentamente lo dice. Es un momento sagrado. Nosotros, cada vez que participamos de la Santa Misa, asimilamos lo sagrado de ese momento. Es algo que debemos de preguntarnos, de saber vivir que Dios mismo está ante ti, ante tu cara. Dios se pone frente tuyo, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto, Lupe. Y al momento de recibirlo también. Totalmente, aún más. Estamos comiéndole a Dios, en otras palabras. Dios se hace alimento, como dice una canción. La Eucaristía es pues un sacrificio porque se hace presente, como ya dijimos, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz a fin de realizar para ellos, o sea nosotros los hombres, nuestra redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde se presentará el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuará de manera incruenta hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicará a la remisión de los pecados que cometemos cada día. Sí, incruenta significa que no hay sangre. Cruento es algo sangriento, cruento. E incruento es que no hay sangre, en el sentido de que no se derrama más sangre a celebrar la misa. No es que le matamos a una persona, no es un sacrificio que agarramos a un animal y le matamos. O un acto caníbal. Claro, o muchos actos satánicos. Hay en muchos países, hoy en Estados Unidos, la iglesia satánica que existe quiere que no haya persecución religiosa. Atende esto, porque ellos tienen el derecho de su libertad religiosa de hacer abortos como algo sagrado para ellos. Es un rito sagrado el acto de abortar, de matar a un ser inocente como un niño antes de nacer, es para ellos como la misa, así algo sagrado. Para muchos católicos no es sagrado, parece que un evento social, parece la Santa Misa. Nos vamos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, empezamos a charlar, a chismosear con nuestra amiga, con la vecina. Parece que no vivimos ni mencionamos lo sagrado que es ese lugar en el que entramos, la casa de Dios. Nuestras abuelas antes se ponían el velo para entrar en el templo y tenían miedo de pisar fuerte en el templo, no hacer ruido, porque están entrando ante este lugar que Dios le decía a Moisés: quítate tus sandalias porque estás pisando tierra, lugar sagrado. Y decías, Lupe, el altar, el sacerdote y el sacrificio. Cristo está presente en los tres. Cristo es el altar, Cristo es lo que hace sagrado a la víctima, porque el altar era sagrado y bendecido, y ahí se mataban animales cada tanto, y el altar era lo que hacía sagrado a la víctima. Cristo también es la víctima, es el cordero sin mancha, que no abre la boca, que callado es matado, en silencio, sin gritar, sin una lágrima, sin un ruido.
sin reclamar, calladito. Ese es el sacrificio del Cordero Inmaculado, del Cordero sin mancilla, sin mancha, que es sacrificado en el altar. Y Cristo es el sacerdote, es el sumo sacerdote, el que le entrega a Dios Padre el sacrificio por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, sacrificándose a sí mismo. Y también dice algo importante, en los hombres, dice Jesús, lo que hagas al otro me haces a mí. En el prójimo también está presente Cristo, en la Eucaristía, en el altar, en la hostia, en el Santísimo Sacramento, de manera más excelente, y también en el prójimo. Cuando dimensionemos, ¿verdad? O seamos un poco más conscientes de lo que nosotros vamos a ser testigos al ir a misa, yo creo que muchas actitudes van a cambiar. Muchas de las actitudes que anteriormente se tenían en el sentido de considerarlo, me tengo que ir porque soy católico y ser católico implica irte a misa nomás. Y no querríamos, decía no sé qué santo, creo que era el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que decía, si nosotros entendiéramos un poquitito de lo que es la misa, no querríamos salir del templo, no querríamos que termine. O sea, esperaríamos toda la semana que llegue el domingo para participar en la Santa Misa. Y dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. La víctima es una y es única, ¿verdad? Y es la misma. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes. Los sacerdotes actúan por él. El que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer, la forma en la que lo hace. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola, se mata, se sacrifica, de forma no sangrienta, incruentamente, el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo. La cruz era el altar en ese Viernes Santo. Se ofreció a sí mismo de modo cruento, de forma sangrienta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, porque hace propicio, es por nuestros pecados que son expiados, es expiatorio y propiciatorio, y es propicio a Dios, le agrada a Dios, porque una pena infinita que no podemos nosotros pagar, una deuda impagable, infinita, ante Dios que es infinito, que el ser humano le va a poder pagar o devolver a Dios. Entonces Dios mismo, en la persona de su Hijo, se entrega para pagar esa deuda por ti. Vos no te vas a ir a la cárcel por las deudas que tenés ante Dios. La cárcel, que es el infierno, es Cristo el que te ofrece. Yo voy a pagar por ti. Yo que no tengo pecado, me hago pecado, cargo el madero, que es maldito el que carga el madero, dice en la Biblia, y yo por vos, así como este santo polaco, San Maximiliano Kolbe, que decía, no, yo voy a morir por él tiene familia, mátenme a mí, déjenme morir a mí, en los campos de concentración nazis, ¿verdad? De que San Maximiliano Kolbe hace como Cristo y dice, no, yo me voy a morir por él, déjale a él va a pagar, yo voy a pagar por él la comida, ¿verdad? Él voy a pagar la cuenta, pero esto es más grande, yo voy a morir por él y que él siga viviendo. Nosotros que fuimos enemigos de Dios, ¿verdad? Por nuestros pecados, Él se hace nuestro amigo y nos dice, ámense los unos a los otros, ustedes son mis amigos. Con esta reflexión entonces tenemos un adelanto de lo que vamos a estar viviendo durante estos días y cuya clausura va a ser este domingo, así que nuevamente la invitación está abierta. Marce, nos vamos a una pequeña pausa antes de volver para despedir el programa. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Tu
quiero encontrar mi vocación. El molde. Ya son las 16:55. Ya se nos fue el programa, Lupe. Pero no queríamos irnos sin antes invitar a que sigan viendo la radio, sigan viendo los programas, compartiendo nuestra fe, que nos hablará sobre la Eucaristía y el sacrificio de la Iglesia, el amor en acción, la Eucaristía en su visión eclesial, y el programa El Cenáculo, que hará ya lo que sería el momento de oración y de alabanza con acción de gracia, memorial y presencia, el cierre de lo que llevamos hoy miércoles del congreso, del precongreso radial, eucarístico radial, que estamos llevando en esta semana, para luego el domingo encontrarnos y poder reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía en este año de la Eucaristía, Lupe. Y bueno, de esta forma entonces vamos cerrando el programa. Desde ya agradecemos muchísimo la sintonía, vamos a decir, y nos estaremos encontrando entonces oportunamente el próximo miércoles a las 15:30 horas con mucho más invitados, mucho más información. Marce, esto es Adiós. Aquí, si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Fátima.